Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Cuánto estamos agradecidos con nuestro Dios y Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con Dios Espíritu Santo, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que permite. Dios es bueno y su misericordia es para toda la vida. Adoramos al Señor, bendecimos su nombre, que nos concede estar de nuevo reunidos, congregados de esta manera, en un servicio de acción de gracias, adorando al Señor con cantos. Les comparto que continuamos con la serie Si Dios va con nosotros, vamos bien. Estamos en la parte final. Predicaré una enseñanza y luego terminaremos con una siguiente la próxima semana. ¿Ha pensado usted, ha meditado que todos los creyentes deseamos con todo nuestro corazón que Dios esté con nosotros, que nos bendiga, que vaya con nosotros? Le pedimos al Señor, quizá todos los días, que Dios se acerque a nosotros, nos escuche, que esté a nuestro lado, pero descuidamos la verdad que Dios desea fervientemente estar con nosotros. Y le puedo asegurar que el deseo de Él y el anhelo de nuestro Dios y Padre es más intenso, permanente, de estar con nosotros que quizá el deseo que nosotros tengamos de que Él esté siempre con nosotros. Por eso es que uno de sus nombres con los que se nos reveló en el Nuevo Testamento, profetizado ya en el Antiguo, es el Emanuel, el Dios con nosotros, el que está al lado de su pueblo, el Dios que se manifiesta, que quiere caminar con su pueblo, estar en medio de su pueblo, bendecir a su pueblo. Hoy la predicación se basa en un versículo del libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Primeramente, leeremos la segunda parte de este versículo, que dice así: Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En base a esta verdad, he titulado la predicación: Como estuve con Moisés, estaré contigo. Es una verdad que vivió Moisés, que se la repite y dice a Josué, pero nos la está diciendo a nosotros hoy. Ahora que usted está escuchando esta predicación: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y cuando él dice esa primera parte en el versículo que leímos, para Josué esta promesa le fortalecería mucho, porque él recordaría, sin duda, cómo Dios estuvo todo el tiempo a favor de Moisés, con Moisés, en los momentos más difíciles de la vida de Moisés, de su llamado, de su ministerio, de sus pruebas, de sus tribulaciones. Josué recordaría la historia y buena parte de ella, él mismo la viviría junto a Moisés, de cómo Dios cumplió esa promesa. Cómo Dios estuvo con Moisés desde su nacimiento, cuando su vida corría peligro de muerte, por ser un niño que entraba dentro de la edad
de aquellos que por instrucciones del faraón deberían ser muertos, incluso no permitir que nacieran. Déjeme recordarle a usted, amado hermano y hermana, hermanos queridos, que el Señor ha estado con ustedes y conmigo. Ahora lo sabemos por escritura. Desde nuestro engendramiento, ahí estaba el Señor cuidándonos. Desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Que eso le consuele, que eso le fortalezca. Dios estuvo con Moisés llevándolo soberanamente cuando su vida corría peligro de muerte. Recordemos aquel pasaje impresionante cuando la madre, angustiada, procurando guardar la vida de su bebé, lo coloca en una canastita, lo pone en el río junto a unos juncos para esconderlo. Y luego la hija del faraón, providencialmente, dirigida por la soberanía de Dios y su providencia, la lleva a bañarse al río en ese momento y luego pone su mirada en una canastita a lo lejos. Manda que vayan a ver qué es y le traen la canastita con un bebé hermoso. La hija del faraón se enamora del bebé, tiene compasión, tiene ternura y decide llevárselo a la casa de Faraón. La hermana mayor de Moisés le sugiere que, la hermanita le sugiere que consiga una nodriza para que vaya a cuidar a ese bebé. Y la hija del faraón acepta. Y lleva a esa nodriza que es su propia madre biológica. ¿Acaso no es extraordinario? Y se cumple la palabra, la promesa, como estuve con Moisés desde su nacimiento, en los peligros, pues estaré contigo. Dios estuvo con Moisés cuando creció allí en la educación y el conocimiento del palacio, cuando llega el tiempo de la mayoría de edad y él, aunque aparentemente es una imprudencia, con una buena intención, queriendo liberar ya a uno de sus compatriotas hebreos, porque él sabía que por su cuerpo corría sangre y sus venas corría sangre hebrea, mata a un egipcio porque está maltratando a un hebreo y lo entierra, pensando que nadie se da cuenta. Luego se expande el rumor de esa verdad y Moisés tiene que huir al desierto. Pero Dios estaba con Moisés ahí en el desierto y lo estaba preparando. ¿Sabe cuánto tiempo lo preparó? Lo preparó 40 años en su carácter, en su temple, en su comunión con Dios allá en el desierto. El desierto que podía estar solo después de estar acostumbrado a vivir en la ciudad más importante del mundo de aquel entonces, donde había muchísima gente. Ahora está en el desierto, pero Dios estaba con él. Y allí lo sostuvo, lo fue formando para que cuando llegara el tiempo, llevara a cabo la misión específica que Dios tenía para Moisés. ¿Sabe que usted también tiene una misión, un plan de parte de Dios para que lo cumpla aquí en esta tierra? Por eso es que Dios está con usted. Está con sus seres queridos, está con usted y conmigo. Y podemos estar pasando desiertos, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Eso lo describe la palabra del Señor. Luego que el Señor le encomienda a Moisés el que liberte a su pueblo, estamos diciendo que esto es lo que sin duda Josué está recordando cuando Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo por la tarea que te voy a encomendar. Él recuerda también cómo Moisés enfrentó a Faraón con valentía, con el poder del Señor, con la compañía y el respaldo de Dios, llevando a cabo las 10 plagas terribles para que finalmente el Faraón lo dejara ir,
los libertara y fueran a adorar al Señor y fueran en camino al desierto, tenían que atravesarlo para llegar a la tierra prometida. Pero vemos cómo cuando es libertado el pueblo de Israel, el faraón de nuevo con sus ejércitos decide perseguirlos y reacciona en su mente humana y carnal. Dice, pero ¿por qué los dejamos de ir? Debemos ir en pos de ellos. Y va tras ellos para perseguirlos, para matarlos. Moisés y el pueblo habían avanzado, pero ya les daba alcance el ejército egipcio y ellos estaban prácticamente atrapados porque enfrente tenían ya el mar profundo. Estaban entre el mar y el ejército. ¿Qué hacían? Pero Dios estuvo con Moisés y le dice, levanta tu mano, levanta la vara que te he dado y hoy verás mi gloria. Y cuando él levanta la mano y extiende esa vara, el poder de Dios viene, desciende y abre el mar en dos. Y el pueblo de Israel, hebreos, pasa en seco el mar rojo. Y cuando ha llegado al otro lado, a tierra firme, va a la mitad, pasando el ejército de Faraón en medio de ese camino que fue abierto. Pero cuando ya está todo el ejército allí, entonces las aguas se cierran y el Señor ahogó, mató a jinetes, a soldados, capitanes, a todos con su poder. El Señor estuvo con Moisés y estuvo con él cuando el pueblo se le rebeló también en el desierto, cuando el mismo pueblo se desvió y Moisés padecía y sufría y también ya no soportaba al pueblo. Estaba angustiado, estaba afligido Moisés, pero el Señor estaba con él y lo sostenía y le daba palabras y escuchaba la intercesión de Moisés también. Vemos cómo el Señor estuvo a la par de Moisés cuando su propia familia se le volvió contra él, diciendo, Dios no hablará solamente a través de ti, también hablará a través de nosotros. Soportó la rebelión de Coré, liderada por un hombre llamado Coré, y un grupo que le seguía, y Dios trató con ellos, pero sostuvo a Moisés. Y Josué recordaría cómo el Señor estuvo con Moisés hasta el último día que terminó su misión aquí en la tierra. Por ello, Josué, cuando escuchó esta palabra, esta promesa, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y luego agrega, no te dejaré ni te desampararé. Josué estaba confiado en esa promesa, estaba tranquilo. El desafío era enorme. Tenía que vencer a 31 reyes en el camino, con sus ejércitos, con sus pueblos, hombres fieros, adiestrados para la guerra, mientras que el pueblo de Israel eran hombres sin un entrenamiento continuo ni permanente para la guerra. Era un pueblo de hombres, de mujeres, de niños, pero el Señor iba con ellos. El Señor iba con Moisés. Entonces la tarea es muy grande. La conquista humanamente era imposible. Ciudades amuralladas. Ellos venían del desierto, no tenían armas poderosas. No la tenían, pero tenían al Señor de su lado. Los desafíos que usted y yo tengamos, los problemas que podamos que enfrentar y conquistar en el buen sentido de la palabra pueden parecer imposibles, pero si el Señor está con nosotros como estuvo con Moisés, vamos bien y triunfaremos en el nombre de Jesús. Y no solo es un anhelo, un deseo, una palabra positiva. No, es el ejemplo de la palabra de Dios, que es verdadera. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Él recuerda, estoy seguro, y esto lo digo más por inspiración de mi espíritu, no solo del Espíritu Santo que pueda guiarme, pero lo digo
porque es correcto que Josué pensara como Dios estuvo con Moisés y lo respaldó y estuvo con él a pesar de todo lo que vivió. Entonces él comienza la labor, pero con esa certeza, porque le da una segunda promesa: no te dejaré. Esa promesa es categórica, es potente. No te dejaré. Y le está diciendo, en otras palabras, con esa frase y en la forma que está escrita: no te dejaré a pesar de todo. No te dejaré a pesar de lo que suceda en tu vida, a pesar de lo que suceda con el pueblo, a pesar de los enemigos grandes. No te dejaré. Incluso, ¿sabe qué le estaría diciendo? Porque lo comprobamos después por la escritura. No te dejaré aunque cometas errores. No te dejaré. En otras palabras, no me apartaré de ti. Permaneceré a tu lado, le está diciendo. Iré contigo. Reciba esta palabra para usted también. Esta palabra aplicada. Que el Espíritu Santo la haga vida o la vivifique y se haga una palabra viva y se convierte en un alimento para su alma y su espíritu. El Señor está con usted como estuvo con Moisés y como estuvo con Josué. Y el Señor no lo dejará. Usted es su hijo. Si ha creído en Jesucristo, si lo ha recibido en su corazón, usted es su pueblo. Usted es su sacerdote. Usted es su elegido. Por eso el Señor, pase lo que pase, no lo dejará. No dejará a su iglesia, no dejará a su pueblo, no nos dejará a nosotros. En otras palabras, Él está anticipando: no, yo no te dejaré, yo estaré contigo cuando pases el Jordán. Si bien es cierto, el Jordán aún hasta hoy tiene algunas partes un poco profundas y otras partes un poco pequeñas, pues en ese tiempo era un río más caudaloso, peligroso. Ellos tenían que atravesar el Jordán, pero Él haría un milagro también, parecido al que hizo con Moisés, cuando abrió el Mar Rojo en dos, separó las aguas para que ellos pasaran en seco. Igualmente así sucedería. Y el texto, el relato lo dice. Cuando pasa el Jordán, cuando llegaron allí, Dios hizo un milagro y les dijo: vas a hacer esto. Y va a ir primero los sacerdotes y van a llevar el arca, el pacto. Y cuando ellos pongan el primer paso, yo abriré las aguas del Jordán. Y así sucedió. Cuando ellos dan el primer paso de fe, las aguas también se detuvieron. El Jordán dice, y también pudieron pasar en seco. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré, cuando pelees contra la ciudad amurallada, que era la primera que encontraban del otro lado del Jordán, llamada Jericó. Hombres también armados, con ejércitos entrenados y con una ciudad muy protegida. Yo no te dejaré. Cuando te enfrentes a las otras ciudades enemigas y a los otros reyes y sus ejércitos, estaré contigo. No te dejaré. Incluso cuando ya hayas vencido y repartas la tierra, ahí estaré contigo. En esta palabra que hemos leído, dice una tercera promesa: ni te desampararé. Es decir, siempre te cubriré. La palabra amparar es estaré contigo, amparándote, cubriéndote, protegiéndote. Entonces no dejaré de hacerlo. No te desampararé. No te desatenderé. No te dejaré solo en tus fuerzas. Y cuando leemos la escritura en el libro de Josué, hasta la conquista y hasta la repartición de la tierra y la celebración de la fiesta y el establecimiento de ellos allí en esa tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, el Señor estuvo con ellos. Y es más,
Pongo el énfasis en algunos pasajes difíciles en el ministerio, en el llamado de Josué. El Señor estuvo con Josué y con su pueblo y con su ejército. No lo desamparó pese al pecado de Acán. Que si bien es cierto, el pecado de Acán y su familia hizo que perdieran una batalla, pero no perdieron la guerra porque el Señor estaba con Josué. Él le dijo, yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Esa es mi promesa y lo haré hasta el final de tu vida y tu ministerio. A veces puede ser que vengan problemas a nuestra vida por alguien cercano o por culpa de alguien, por así decirlo, pero el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Pese al pecado de Acán, el Señor estuvo con Josué. El Señor estuvo con Josué no lo desamparó, pese al engaño que padeció de parte de los gabaonitas, que eran enemigos disfrazados de gente que venían de lejos, se vistieron con ropas viejas, pusieron panes mohosos en sus bolsas para pedirle misericordia y que hiciera un pacto con ellos, que no los destruiría, pero lo estaban engañando. Lo engañaron. Sin embargo, Josué se da cuenta después y él tiene que cumplir esa palabra porque era un compromiso y era un pacto. Y en ese entonces se respetaban los pactos como tales. Pese a eso, Dios no lo abandona, no lo deja en sus fuerzas. Cuando cometemos equivocaciones, cuando cometemos errores, incluso cuando un creyente comete algún pecado, pero se arrepiente de todo su corazón y se vuelve al Señor, el Señor lo perdona, pero no por eso lo va a dejar y lo va a desamparar. No va a dejar de proveerle su comida, su vestido, su techo, que es lo que necesitamos. Ahí sí que básicamente. Y Dios es tan bueno que a veces nos da un poco más de lo que necesitamos. El Señor estuvo con Josué, como estuvo con Moisés, y por eso pudo derrotar. Contando el número de reyes que venció Josué, fueron 31. Y cabalmente hay un texto que dice, venció a 31 reyes. Y ahí están, yo los conté también. ¿Sabe qué significa eso? Una extraordinaria victoria. Pero no por la estrategia de Josué, no por la capacidad de su ejército, que, como dije en principio, ni siquiera un ejército formal, sino porque el poder y la gloria, la misericordia de Dios estaba con él. Venció a esos 31 reyes más poderosos, con ejércitos más grandes, con ciudades establecidas. Y ellos llevaban lo que tenían puesto y algunas armas hechizas y algo. Vemos en la narración que hubo victorias en las que ni siquiera tuvieron que intervenir, sino que fue Dios el quien derrotó y desmoronó, por ejemplo, los muros de Jericó. Y a otros reyes y ejércitos los confundió dentro de ellos mismos y se mataban ellos mismos. Cuando Dios decide estar con su pueblo y con sus hijos, no hay ejército grande, no hay enemigo grande ni pequeño. No hay mal grande ni pequeño. El Señor está de nuestro lado y de su lado. Dios estuvo con Josué, no lo desamparó, pese a que quedó una parte de la tierra prometida sin conquistar. Y aunque no fue responsabilidad directa de Josué, en alguna medida sí lo era, porque él era el que dirigía a todo el pueblo. Él repartió la tierra y les dio la instrucción, ustedes vayan y conquisten más allá. Una vez que se establezcan, conquisten más allá. Les dio la instrucción, pero muchos de ellos se acomodaron y ya no quisieron pelear ni batallar, aún sabiendo que Dios iba a pelear por ellos. Una parte de la tierra prometida se quedó sin conquistar, pero el Señor no abandonó ni desamparó a Josué. Josué vio cumplida la otra promesa descrita en el mismo capítulo que leí, en el mismo versículo, solo que en la otra parte del versículo.
La parte A. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Si quiere decir amén ahí donde está, dígalo. Amén. Quiere decir, alabado sea el Señor, así sea, así sea. Voy a decir gloria a Dios o aleluya, que quiere decir alabado sea el nombre del Señor. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Hagamos que esa promesa se aplique a nuestra vida. Es correcto hacerla. Es palabra de Dios. Recordemos lo que Pablo dice, que el Nuevo Testamento se escribió para nuestro ejemplo y para nuestra instrucción. Podemos sacar provecho de esta palabra, aunque fue dicha en momentos específicos, concretos de la historia con Moisés, en los pasajes que corresponden a la historia de Moisés. En el momento específico, se lo dijo a Josué, esta palabra cobra vida para nosotros cuando la creemos. Estará con nosotros. Pese a los sufrimientos, las pruebas, las dificultades y todo lo que venga, porque los males se juntan, las pruebas vienen no solas, sino a veces vienen en dúos, tríos, cuartetos. Así viene. Lo he visto por años, lo he visto en mi propia vida de cristiano, en mi propia vida matrimonial, en mi propia vida de familia, en mi propia vida de ministerio, de servicio, de trabajo. Lo he visto en cientos de familias y lo dice la Escritura. No nos extrañemos cuando sobrevengan diversidad de pruebas, porque estas mismas pruebas las están padeciendo nuestros hermanos en todo el mundo. Claro, con pequeñas diferencias, énfasis y demás, pero que los padecemos, las padecemos. Así que, mis queridos hermanos, el Señor estuvo con Josué como estuvo con Moisés. Intencionalmente estoy siendo repetitivo. No se preocupe, para que esta palabra se le quede en su mente y en su corazón. No lo dejó y no lo desamparó. Estuvo todos los días de su vida. Pues esa palabra, créala hoy mismo para usted. Sí, pastor, pero si usted supiera lo que estoy pasando y las pruebas que tengo, sí, pero el Señor está con usted, como ha estado con sus hijos y sus siervos de la historia del pueblo de Israel y de la historia de la iglesia, y como está hoy con sus hijos en todas partes del mundo. Qué hermoso que Josué estuvo hasta el final de su vida y comenzando la última etapa de su vida cuando ya estaba mayor, y el pueblo estando ya en posesión de la tierra prometida. Algunos comenzaron a desviarse y a olvidarse del Señor, como suele suceder, porque los cristianos vemos que así pasa. Hay ingratitud en los corazones y en alguna parte de nuestra vida hemos cometido tal vez algún pecado, sí, de ingratitud. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, nos ha ayudado, nos ha sostenido, ha estado con nosotros. Cuando estamos bien y nos hemos tomado la tierra prometida, ¿verdad? Haciendo una aplicación, cuando usted ha alcanzado lo que Dios quiere que alcance, entonces comienza a servirle menos, comienza a adorarlo menos y comienza a enfocarse más en lo que Dios ha dado y se olvida del Dios que le ha dado lo que tiene. A todos nos puede pasar y nos ha pasado más de alguna vez, pero no permitamos eso. Ahora, a pesar de todo, el Señor está con sus hijos y con su pueblo. Josué pudo decir en la última etapa de su vida, ustedes escojan a quién le van a servir, les dijo finalmente. Ya veo que algunos se han desviado, pero yo y mi casa, literalmente así es el texto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, que en nuestros corazones, como una respuesta de gratitud y fe, porque Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado y ha estado con nosotros, podamos decirle, yo y mi casa, yo y mi familia, no importa si es una familia de un solo soporte, o es una familia solo de hermanos, o es una familia un poco singular, es familia. Aunque esté solo la madre con sus hijos, o solo el padre con sus hijos, o esté solo el esposo y la esposa, ya no estén los hijos. O la familia completa, esposos e hijos. Decida usted, decidamos servirle al Señor hasta el último día de nuestra vida, porque Él ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así como estuvo con Moisés,
estuvo con Josué. Y así como estuvo con Josué, está con nosotros y lo estará hasta el último día de nuestra vida. Porque está escrito, dice un autor del Nuevo Testamento, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Señor, gracias por esta bendita palabra. La recibimos con gratitud, con sencillez. Espíritu Santo, ayúdanos a obedecerla, a creerla sobre todo, a vivirla, y veremos tu gloria. Y conquistaremos, pese a todo, cumpliremos la misión que nos has encomendado. Y partiremos de esta tierra hasta que terminemos esta misión, grande o pequeña, aunque sabemos que hay una comisión general para toda la iglesia: evangelizar, testificar, discipular, servir, sí, pero hay una misión particular en cada uno de nosotros. No se desanime. Oro por mis hermanos y mis hermanas que están pasando grandes pruebas y tribulaciones y dudan si Dios está con ellos, si Dios va con ellos. Que esta palabra les consuele y les confirme que aunque ustedes no lo vean, no lo sientan, no lo perciban, Él está a su lado y no lo dejará y no lo desamparará. Amén, así sea. Si hay alguien que escucha esta predicación y no se ha convertido, no ha nacido de nuevo, su nombre no está escrito en el libro de la vida y si muriera no iría al cielo, por favor, reciba a Cristo. Se lo pido de corazón, entregue su vida al Señor. Crea en Jesucristo y será salvo. La salvación es gratuita. Costó muchísimo la sangre, el cuerpo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero el Señor se la otorga por medio de la fe. Si quiere hacer esta oración de fe para ser salvo, esta palabra de fe que predicamos, diga conmigo: creo en ti, Señor Jesús. Te recibo en mi vida para que me hagas Hijo de Dios. Te confieso hoy como mi Señor con mis labios. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme, porque también hoy me he arrepentido de todos mis pecados, errores y equivocaciones. Amén. Si ha hecho esa oración de corazón, es salvo. Créalo, la salvación es por la fe. Y háganoslo saber a través del WhatsApp que aparece en mi pantalla. Nos comunicaremos con usted para instruirle sobre los primeros pasos de la vida cristiana. Oro y bendigo a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, para que Dios los siga sosteniendo, preservando su vida, guardándoles, bendiciéndoles como Él lo ha prometido cuando siguen dando de lo que Dios les ha dado. Eso no lo inventó el cristiano, el pastor, el teólogo, el maestro, el evangelista, el apóstol. No, lo dice la palabra del Señor. Que el que le da al Señor, el Señor le bendice, le multiplica y reprende al devorador. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Y la próxima semana, si Dios quiere, terminaremos esta serie con una predicación que le va a desafiar su vida y su corazón. Tengo, por la gracia del Señor, confío de que Él me ha dado esa palabra, me ha dado el título de la predicación, y hoy mismo por la tarde-noche, más tarde, en la noche, mañana comenzaré a prepararla con todo amor para predicárselas el próximo domingo. Que Dios los bendiga, el Señor los guarde. Hasta pronto y un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo
confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.